En las Olimpiadas que se celebraron en Sydney en el año 2000 se destacó un nadador, su nombre es Eric Moussambani. Eric, apodado la Anguila, llamó la atención al mundo entero porque ganó la medalla de oro antes de ingresar a la piscina a competir, ya que sus dos contrincantes, debido a una salida fallida, fueron descalificados. Así es que él, antes de introducirse a la piscina para nadar los 100 metros libres que tenía que hacer, sabía que era ganador de la medalla dorada. Créanme que esto representa perfectamente la vida cristiana. Para entender que lo que le pasó a Eric Moussambani representa verdaderamente la vida cristiana, déjenme comenzar con el título de esta reflexión, que son las palabras de Jesús cuando dice: ustedes no saben lo que piden. Estas palabras las dijo Jesús cuando la madre de Jacobo y de Juan se acerca a Jesús con sus hijos y le pide que sus hijos sean los primeros ministros, se sienten a la derecha y a la izquierda del gobierno de Jesús. Esta petición que le hace la madre a Jesús claramente está basada en un profundo desconocimiento de Jesús, de su carácter y de su gobierno. Obviamente los discípulos todos creían que el gobierno de Jesús iba a ser terrenal y todos ambicionaban, pretendían ser los ministros o los primeros ministros de ese gobierno. Con eso en mente, la madre de estos chicos se acerca a Jesús para hacerle esta petición. Jesús entonces le dice: ustedes no saben lo que piden. Claramente nosotros pedimos cosas que no sabemos. Preguntamos a Dios cosas que no sabemos. Muchas de las peticiones que nosotros hacemos a Dios es en formato de pregunta, ¿no? Así es que las cosas que nosotros le pedimos a Dios y las cosas que le preguntamos a Dios revelan lo que hay en nuestra mente, revelan también la trayectoria que yo le estoy dando a mi vida, la orientación, la dirección que yo le estoy dando a mi vida. De ahí entonces la importancia de saber qué pedir y de saber qué preguntar a Dios. Me gusta el caso de Gedeón. La historia de Gedeón es corta, tiene muchísimas enseñanzas. Hoy solamente voy a destacar una sola, que es para mí una de las más importantes, si no la más importante. Y tiene que ver con la orientación que Gedeón le estaba dando a su vida y cómo Dios, en un encuentro que tuvo con él, cambió esa orientación. Cuando te vas a Jueces capítulo 6 y lees del versículo 1 al versículo 14, ahí nos encontramos, ahí podemos leer el encuentro que Dios, a través del ángel de Jehová, tuvo con Gedeón. Lo que notamos en esos primeros 14 versículos es que la experiencia de Gedeón, que Gedeón estaba viviendo en ese momento, era de mucha tristeza, de mucha congoja, de mucha ansiedad, y está reflejado en la pregunta que él le hace al ángel de Jehová. Él le dice: ¿por qué estamos así? Atacados, saqueados, invadidos. ¿Por qué estoy mal? El mensaje que Gedeón da en estos primeros 14 versículos es: mi vida gira en torno a mí, a mis necesidades y a mis problemas. Pero a través de ese diálogo que se genera entre Gedeón y el ángel de Jehová, Dios logra desenfocar a Gedeón de sus propios problemas, de su propia vida y de su propia visión de la vida, para darle un nuevo enfoque que es el enfoque correcto. Entonces, si te vas al versículo 15, ahí vas a notar que Gedeón, después del diálogo con el ángel de Jehová, pregunta: ¿qué voy a hacer yo para salvar a Israel? Lo que Gedeón no sabía en ese momento, pero que lo va a descubrir, y que nosotros hoy lo sabemos porque ya tenemos el relato entero, es que los problemas que él tenía y que manifestó en los primeros 14 versículos se van a solucionar cuando él deje de enfocarse en sí mismo y en sus problemas para enfocarse en la obra de Dios. Ahora que Gedeón entiende que sus problemas van a desaparecer cuando él deje de enfocarse en sí mismo y se enfoque en Dios y en su obra, Dios le dice: bien, ahora que entendiste cómo son las cosas, ahora yo te quiero regalar una victoria. Vos no vas a tener que hacer casi nada. O sea, de hecho, nada. La victoria es un regalo. Yo te la voy a regalar. Yo voy a hacer todo para regalarte esta victoria. Vamos a ver
este regalo que Dios, esta propuesta que es un regalo que Dios le hace a Gedeón en dos pasajes, o podemos verlo claramente en dos pasajes, en el versículo 14 y en el versículo 16 de Jueces capítulo 6. Y estos pasajes dicen lo siguiente: y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y el versículo 16 dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aquí Dios le está diciendo: te voy a regalar esta batalla, y vas a vencer a los 132.000 como si fuesen uno solo, porque yo te envío. Y porque yo te envío, irán contigo, irán mis recursos, mi poder, y tú los vencerás. La batalla no se había peleado todavía, pero ya estaba garantizada la victoria. Es decir, la batalla estaba ganada aún antes de que comience, aún antes de enfrentar a sus enemigos. El problema es que Gedeón no está preparado espiritualmente para recibir este regalo. Y este es un problema que muchos de nosotros tenemos. Dios tiene grandes bendiciones para nosotros, pero no estamos preparados espiritualmente para esas bendiciones. Había dos peligros que enfrentaba Gedeón, o dos problemas espirituales que tenía Gedeón, que lo inhabilitaban para poder recibir este regalo, estas victorias, estas batallas ganadas que el Señor le quería regalar. El primero era que le faltaba la fe. Y el segundo es que corría el riesgo él y también sus hombres y también el pueblo de Israel de otorgarse a ellos la gloria de la victoria, cuando la gloria debía ser para Dios. Fíjense lo que dice el capítulo 7 y el versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Así es que Dios tiene que resolver estos dos problemas espirituales que tiene Gedeón para que él esté capacitado para recibir este regalo, esta batalla ganada aún antes de pelearse. Lo primero que va a resolver Dios es aumentar su fe. Para eso toma una medida drástica, pero que es altamente efectiva, y lo primero que hace es reducir los 30.000 o 32.000 soldados que lo acompañaban a él a 300. Yo podría resumir esta medida diciendo: Dios le quitó recursos a Gedeón, en este caso recursos humanos. Créanme que esto a mí ya me pone nervioso, porque a mí no me gusta tener pocos recursos para hacer la obra de Dios. A mí no me gusta que me quiten recursos para hacer la obra de Dios. Y sin embargo, esta es la realidad de Gedeón y muchas veces es nuestra realidad. A veces creemos que la obra de Dios avanzaría mejor si tuviéramos más recursos. Y aunque eso de alguna manera es cierto, el caso de Gedeón y de otras historias en la Biblia nos aseguran que los recursos no son absolutamente necesarios para obtener victorias y para hacer avanzar la obra de Dios. Dios le quitó recursos a Gedeón para que Gedeón no confiara en los recursos que tenía y sí confiara en lo que Dios podía hacer. Porque finalmente la obra de Dios no avanzará por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Dios puede hacer, o en el mejor de los casos, por lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Nosotros jamás podemos hacer algo bueno para Dios, porque no somos buenos. Pero Dios, en su misericordia, sí quiere hacer grandes cosas en su obra a través de nosotros. Para aumentar la fe de Gedeón, Dios lo que hace es una serie de milagros. Hay un vellón de oveja seco cuando todo está mojado, al día siguiente el vellón mojado cuando todo está seco. También hace un milagro con los propios soldados enemigos. Espiando a una guarnición de soldados enemigos ahí, ve que un soldado conversa con el otro y uno le dice: anoche soñé que un pan de cebada bajaba por la montaña y destruía todo nuestro campamento. Y su compañero le dice: bueno, ese pan de cebada no es otro más que Gedeón y su ejército, porque el pan de cebada representaba el alimento básico del pueblo de Israel. Con todo esto, Dios le está diciendo: mira, Gedeón, concéntrate en mí
y en lo que yo puedo hacer para que vos ganes esta batalla. Sin embargo, Gedeón se concentra en la idea de ¿podré o no podré? ¿Venceré o no venceré? Le lleva a Dios bastante trabajo, y me encanta la paciencia de Dios, para convencer a Gedeón que no depende de él y de sus fuerzas y de su estrategia, sino que depende de que Gedeón tenga la fe y pueda creer de que ese regalo es posible recibirlo de parte de Dios, que lo acepte y que lo disfrute. Yo estoy seguro que hoy no tenemos más batallas ganadas, que hoy no recibimos más victorias en nuestra vida personal, en vencer el pecado, más victorias en hacer avanzar la obra de Dios en este mundo, porque nos falta fe y porque, al igual que Gedeón, corremos el riesgo, ¿sí?, de dejarnos la gloria a nosotros cuando logramos un avance, cuando la gloria siempre se la tenemos que dar a Dios. Hay un caso en la Biblia de alguien que no pudo recibir este regalo de Dios, estas victorias ya ganadas aún antes de pelearse, porque no tenían la fe necesaria y no estaban preparados espiritualmente para recibir ese regalo. Claro que sí. Y es el caso de los israelitas cuando llegan a la tierra prometida, a la frontera de la tierra prometida. Ustedes saben, mandan 12 espías, todos reconocen las bondades de la tierra, que es tal como Dios lo menciona, pero 10 les falta la fe y dan un informe negativo, y 2, Josué y Caleb, dan un informe positivo. Notamos aquí entonces que ellos, ustedes conocen la historia, si no la pueden leer, se pusieron muy mal, hasta quisieron apedrear a Josué y a Moisés. Bueno, Dios interviene, les salva la vida. Lo interesante es que horas después se dan cuenta de su error, se dan cuenta que tuvieron falta de fe, quisieron entrar, pero Dios dijo, no entrarán. No entrarán. De hecho, intentaron entrar y les fue muy mal. Y tuvieron que volver y estar 40 años en el desierto hasta que la generación que de alguna manera lideraba, los más grandes, que lideraba el pueblo de Israel, pudiera desaparecer por causas naturales y dar lugar a la segunda generación, y ellos sí estarían espiritualmente preparados para recibir la victoria, todos los milagros que Dios hizo a través de los cuales les regaló la tierra prometida. Vemos aquí que la falta de fe inhabilitó a toda una generación para obtener los regalos, las victorias que Dios les quería regalar. Y esas victorias que Dios les quería regalar la obtuvieron la generación anterior. Acá hay un punto interesantísimo, y es el hecho de que puede pasarnos en nuestras iglesias, en alguna iglesia local, que tiene que desaparecer, en el mejor sentido de la palabra, ¿no?, una generación para que Dios manifieste sus milagros, para que la iglesia pueda, de alguna manera, recibir esas batallas ganadas que Dios ya tiene preparados de antemano, como dice Efesios 2:10, ya tiene preparado de antemano para regalárnosla, pero tiene que desaparecer una generación, y siguiendo el relato bíblico es la generación más grande, ¿no?, para que la generación más joven pueda, ahora sí, llena de fe, obtener esos regalos que el Señor nos quiere dar. En definitiva, ¿qué habilitó a Gedeón para poder estar espiritualmente preparado y recibir esos regalos de Dios, esas batallas ganadas? Creer y actuar en consecuencia. Cuando Gedeón creyó, y Dios hizo esta serie de milagros para que él terminara creyendo, ¿sí?, tuviera fe y creyera, y actuó conforme a lo que creía, entonces Dios le regaló la victoria. Cuando Israel no quiso creer y tenía evidencias para creer, ellos habían sido testigos de las 10 plagas, de los grandes milagros de la apertura del Mar Rojo, del maná y del agua de la roca, de esos grandes milagros. Cuando ellos no quisieron creer en esos grandes milagros, esas evidencias increíbles que Dios les había dado, y obviamente al no creer, no actuaron en consecuencia. O sea, digamos, su actuar fue un actuar de falta de fe. Entonces ellos no recibieron los regalos que el Señor les había prometido. Quisiera concluir esta reflexión de la siguiente manera. Si las batallas ya han sido ganadas, lo vimos en la Biblia. Si yo solamente tengo que estar espiritualmente preparado para recibir
esas victorias que el Señor me quiere dar. Entonces, ¿por qué no organizar nuestra vida para pasar tiempo buscando a Dios? Porque yo no tengo que ganar la victoria, el Señor me la quiere regalar. Ahora, ¿yo tengo algo que hacer en todo esto? Claro que sí. Lo que yo tengo que hacer es buscar a Dios para estar espiritualmente preparado para recibir esas batallas ganadas de antemano, esas victorias que Dios ya ganó y que me las quiere regalar. El problema es que nosotros cambiamos el orden de importancia de las cosas. Queremos luchar para obtener la victoria cuando Dios me dice, no, la victoria te la voy a dar yo. Vos tenés que luchar para buscarme, para pasar tiempo conmigo, para entregarte, para someterte a mí, que es lo mejor que te puede pasar. Y eso te va a habilitar para que yo pueda regalarte un montón de cosas, un montón de bendiciones, un montón de victorias que de otra manera no te las puedo regalar. Es decir, la poca fuerza que nosotros tenemos que usarla para pasar tiempo con Dios, para entregar nuestra vida a Dios, negándonos a nosotros mismos y estar espiritualmente preparados para todos los regalos y las bendiciones que el Señor nos quiere dar. Pero un punto importante en este relato es que lo primero que hizo Gedeón, y no lo mencioné al principio, pero lo voy a mencionar ahora, es que destruyó los ídolos que impedían que Dios les pudiera regalar una cantidad de bendiciones y esta victoria también sobre a su pueblo. Gedeón lo primero que hace después de tener este encuentro con Jehová es derribar la estatua, las imágenes que habían de Baal y de Acera y levantar un altar a Jehová y restablecer el culto a Dios. Y aquí entonces este punto es importante, porque algo fundamental en nuestra preparación espiritual para recibir las bendiciones de Dios es que nos libremos de nuestros ídolos. Baal y Acera representan y eran ídolos en su tiempo. Y hoy nosotros tenemos que abandonar nuestros ídolos. Si el peor y el pecado predilecto, vamos a decirlo así, el pecado predilecto de Israel fue la idolatría, no crean que nosotros es algo diferente. Solamente que la idolatría en aquellos tiempos era mucho más manifiesta que la idolatría hoy en nuestros días. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros estamos más deseosos de pasar tiempo en otras actividades que con Dios, eso ya debe ser una luz amarilla de precaución. Créanme que nosotros en nuestra vida hemos desarrollado más afecto a ciertos hábitos, a ciertos programas, a ciertas actividades que a Dios. Claramente hoy también nosotros pecamos por idolatría. Tenemos ídolos en nuestra vida que ocupan el lugar de Dios. Y hay una receta muy sencilla para que vos te des cuenta si estás teniendo un ídolo. Y la receta es que hagas ayuno de esa actividad, que hagas ayuno y dejes de consumir por un tiempo interesante, un tiempo prudencial, y puedas dejar de consumir eso que está atentando en tu relación con Dios, en tu vida espiritual. Yo a veces converso con personas que son amantes de ciertos deportes, por ejemplo, y yo me doy cuenta que sus afectos son muy fuertes para ese deporte y que posiblemente, yo no sé lo que hay en su corazón, pero posiblemente esto puede estar afectando su relación con Dios. Y entonces, obviamente, las personas que aman cierta actividad o ciertos programas o cierto deporte, dicen, no, para mí esto no es un ídolo, yo lo dejo cuando quiero, es como los que fuman, ¿no? ¿Por qué no dejas de fumar? No, lo dejo cuando quiero, pero nunca quieren, ¿verdad? Porque en realidad no pueden. Entonces yo les digo, bueno, ¿por qué no haces un ayuno? Un mes sin fútbol, sin escuchar nada de fútbol, sin mirar nada de fútbol, sin hablar de fútbol, sin pensar en fútbol. Un mes. Ahí te vas a dar cuenta, ahí nos vamos a dar cuenta de cuán importante es esa actividad en nuestra vida. Esto puede pasar con lo que vemos en las pantallas, ¿no? Series, películas, programas, tantas cosas que nos ofrecen las pantallas hoy. ¿Por qué no hacemos un mes de ayuno? Ahí podemos descubrir cuánta influencia tenían sobre nuestra vida, cuánto amor teníamos hacia esas cosas y evaluar si realmente
no estaban estorbándonos en nuestra vida espiritual y si no amábamos más esas cosas que a Dios. Si vos terminás extrañando más las series que ves en televisión que tu encuentro con Dios, eso entonces no es una luz amarilla, es una luz roja. Estaba compartiendo este tema en un culto online y es interesante que después de terminar este tema, yo di un testimonio personal sobre un ídolo que tenía, sobre un deporte, y cómo al librarme de ese ídolo, sí, realmente mi vida cambió 180 grados, ¿no? Fue un cambio impresionante, algún día se los voy a contar. Y luego de terminar de compartir este culto online, como les dije, alguien llama y llama a mi esposa porque era, digamos, conocida de mi esposa, de Mariela, como reclamándole, ¿no? Como reclamándole, nunca más voy a invitar a tu esposo a predicar. Y entonces mi esposa me dice, ¿qué predicaste? O sea, diciendo, mira el reclamo que me están haciendo. Lo interesante, ella después dio una explicación de que yo había compartido este tema y yo había hablado de los ídolos y ella dijo algo muy interesante. Dijo, yo hace semanas vengo luchando con un ídolo. Yo hace semanas que me voy dando cuenta que Dios me está diciendo que deje ciertas cosas que ella veía en la pantalla y afectaban y mucho su relación con Dios. Y bueno, este periodo de aislamiento que tuvimos, de alguna manera favoreció que estas cosas ocuparan un lugar fuerte en nuestra vida, ¿no? Y terminó agradeciéndome, dice, bueno, gracias porque así como yo en el testimonio que di tuve que tomar una difícil decisión de dejar un ídolo, pero que fue una tremenda bendición, ella entendía que también tenía que hacer lo mismo. Créanme que los ídolos están más presentes en nuestra vida de lo que nosotros creemos. Dios tiene grandes cosas para regalarte, tiene grandes bendiciones, tiene grandes victorias que quiere regalarte. Quiere usarte como instrumento para que su obra pueda avanzar a grandes pasos, pero necesitamos estar espiritualmente preparados para eso. Yo te invito a que vos puedas prepararte, a que vos puedas limpiar tu vida de pecado, a que puedas tomar esas decisiones y permitir que Dios haga grandes cosas en tu vida a través de ti con su poder para que glorifiquemos su nombre. Porque queremos que Jesús venga. Si querés que Jesús venga, entonces tomemos estas decisiones. No serán fáciles, pero son perfectamente posibles. Cuando despejemos nuestra vida de pecado, grandes victorias aparecerán como un regalo de Dios en respuesta a esa decisión que hemos tomado. Ojalá tomemos esa decisión. Dios te bendiga.